De entre todos los supervillanos en la extensa galería de enemigos de Batman, solo uno puede afirmar con certeza haber derrotado verdaderamente al Caballero Oscuro. Bane, este villano fue el cerebro detrás de una de las historias más impactantes de Batman jamás publicadas, culminando en el famoso momento en el que fracturó la espalda de Bruce y se convirtió en el gobernante del inframundo criminal de Ojai-New-Fo. Aunque su reinado fue efímero, más de 20 años después de su victoria en la pelea del murciélago, Bane ha logrado mantener su mística mejor que casi cualquier otro villano moderno, y esto se debe a una simple razón: a pesar de haber sido derrotado desde entonces, siempre será recordado como el hombre que destruyó a Batman. En el video de hoy te traigo 10 momentos históricos sobre Bane. En 1993, la venganza de Bane presentó al mundo a su usuario más famoso. El superesteroide Veneno representaba solo la mitad de la ecuación, la otra mitad se basaba en una de las historias de origen más extraordinarias de los cómics. Bane fue condenado a cadena perpetua incluso antes de nacer. Su padre estuvo en el bando perdedor de una revolución en Santa Prisca y, debido a los códigos medievales de esta nación insular, su hijo primogénito tuvo que cumplir su pena en la prisión de Peñadura después de la muerte de su progenitor. La madre de Bane fue arrestada mientras estaba embarazada y lo crió en prisión hasta su fallecimiento cuando él tenía 6 años. Posteriormente, fue arrojado a la población general de la prisión y, tras ser objeto de miradas desagradables por parte de otro recluso, tuvo una visión de su futuro en forma perfecta. Al día siguiente, mató al otro prisionero y fue arrojado a un pozo que se inundaba todas las noches con la marea alta, donde pasó los siguientes 10 años sobreviviendo mediante el odio, flotando y comiendo cualquier pez que pudiera atrapar con los dientes, además de realizar numerosas flexiones. Desarrolló sus propias técnicas de meditación para agudizar su mente y, cuando salió del régimen de aislamiento a los 16 años, aprendió rápidamente a leer y estudió todos los libros que pudo encontrar. Voluntariamente se sometió a un experimento con superesteroides que le permitiría alcanzar esa forma perfecta que visualizó años atrás. Después de convertirse en el indiscutible líder de la prisión en la que nació, las historias de un criminal compañero de Ojai-New-Fo lo inspiraron a también convertirse en el líder de ese lugar. Solo necesitaba apartar al individuo que ya dirigía el sitio. Antes de la existencia de Bane, existía Veneno. Este superesteroide hizo su primera aparición en las páginas de la historia titulada Leyendas del Caballero Oscuro en 1991, escrita por Denny O'Neil, Trevor Eden y Russell Brown. En esta narrativa, Batman se enfrentó a las limitaciones de ser un superhéroe simplemente humano. A pesar de su habitual racha de victorias gracias a su entrenamiento físico, su ingenio ilimitado y su vasta fortuna personal, se encontró impotente para rescatar a una niña atrapada detrás de una enorme roca. Para superar estas limitaciones físicas, recurrió a un esteroide de fuerza llamado Veneno, que le concedió una fuerza sobrehumana. Sin embargo, Veneno tenía sus desventajas. Sumía a Batman en una ira incontrolable y resultaba tan adictivo que sus creadores casi lo chantajearon para que asesinara a Raúl y obtuviera más pastillas. Al percatarse de que Veneno se había convertido en una debilidad en lugar de una fortaleza, Batman venció su adicción al recluirse en la Baticueva durante un mes. Pero esto ocurrió antes de que los creadores de la droga llegaran a la pequeña nación sudamericana de Santa Prisca para continuar su investigación. La primera vez que Batman se enfrentó a Bane, el Caballero Oscuro se encontraba exhausto y prácticamente derrotado, mientras que Bane, impulsado por el veneno, contaba con la fuerza equivalente a la de varios hombres. No obstante, eventualmente tuvieron una revancha en las páginas de Detective Comics número 701, y las circunstancias fueron notablemente diferentes. En este momento, Bane se alió con el enemigo inmortal de Batman, Ra's al Ghul, quien estaba causando estragos en Gotham al desatar una plaga que amenazaba con convertirse en un genocidio. Ra's designó a Bane como su sucesor, un dudoso honor que anteriormente había sido otorgado a Batman. Este último, quien se había negado a enfrentarse a la Liga de Asesinos en varias ocasiones, se vio obligado a confrontar a Bane cuando el equipo de supervillanos se dirigió al laboratorio que contenía las últimas muestras de la plaga. La pelea que se desató fue literalmente explosiva. Durante el enfrentamiento, Batman hizo estallar el laboratorio y llevó la confrontación a los muelles frente al mar de Gotham. Aunque las cosas se complicaron momentáneamente para Batman, en esta ocasión el Caballero Oscuro canalizó su furia en una serie de golpes contundentes que dejaron a Bane finalmente derrotado. La presentación de Bane como un villano convincente y eficaz lo catapultó al estatus de favorito entre los fanáticos y, siguiendo la tradición de muchos antes que él, eventualmente se convirtió en protagonista. En el año 2008, encontró un nuevo hogar en las páginas de Los Seis Secretos. El equipo original de Los Seis Secretos fue una breve creación de los años 60 que se centraba en 6 agentes encubiertos reunidos por una figura misteriosa conocida como Mockingbird. Aunque la serie no perduró, DC revivió el título en 2006 con un enfoque más similar al Escuadrón Suicida, un grupo de villanos que operaban como mercenarios y a menudo se veían envueltos en enfrentamientos contra individuos mucho más despiadados que ellos. Bane se unió al equipo en el primer número como el nuevo sexto miembro. A pesar de haber superado su adicción al veneno, Bane desempeñaba el papel de músculo en el grupo y rápidamente forjó una relación intrigante con una de sus compañeras de equipo, Ji-Yoon, la hija de Ji In-sei.
Aunque no era un romance en sentido estricto, en el periodo en que se publicó la serie, Yi-In era uno de los personajes lésbicos más destacados de DC. Había una ternura paternal hacia ella que revelaba un aspecto completamente nuevo de su personalidad. La venganza de Bane ya había delineado a su protagonista como una intrigante inversión de Batman. Al igual que el Caballero Oscuro, Bane poseía una mente brillante y se entrenó hasta alcanzar la perfección física, heredando también algo de su padre. Sin embargo, la diferencia clave radicaba en la herencia de Bane. Una cadena perpetua en la tortuosa prisión de Santa Prisca lo transformó en un asesino. Aunque la trama de Batfall es recordada principalmente por la brutal pelea entre Batman y Bane, es relevante destacar que, a lo largo de la historia, la astucia de Bane fue tan significativa como su destreza física. Su plan para derrotar a Batman fue verdaderamente brillante en su simplicidad. Antes de enfrentarse a Batman, liberó simultáneamente a todos los criminales del asilo Arkham. Como resultado, Batman pasó 10 números enfrentándose a sus enemigos más letales, entre ellos el Joker, el Espantapájaros, el Toad, el Sombrerero Loco y muchos otros, antes de encontrarse cara a cara con Bane. Lo que hace que este plan funcione tan eficazmente es que aprovechó la mayor fortaleza de Batman, su incansable dedicación a la lucha contra el crimen. Era impensable para Batman permitir que la población de supervillanos de Owai Nupo sembrara el caos en la ciudad, lo que justifica su arduo esfuerzo por eliminarlos uno por uno. El exhausto Batman se convirtió en presa fácil para Bane, quien finalmente quebró al Caballero Oscuro en las páginas de Batman número 497, en una escena icónica. El tiempo de Bane como heredero del imperio criminal internacional de Ra's al Ghul no concluyó de manera favorable, y cuando los villanos inevitablemente se enfrentaron entre sí, Bane dirigió su obsesivo odio hacia Ra's en lugar de hacia Batman. En esta ocasión, sin embargo, no se conformó con destruirlo en un enfrentamiento físico, decidió poner fin a la vida inmortal de Al Ghul de una vez por todas. Ra's, por supuesto, utilizaba los místicos pozos de Lázaro para mantenerse con vida y preservar su cuerpo de los estragos del envejecimiento, lo que lo hacía excepcionalmente difícil de matar. Con esto en mente, Bane aprovechó sus conocimientos internos como exmiembro de la Liga de Asesinos para rastrear y destruir todos los pozos de Lázaro en el mundo. Incluso logró que Batman le ayudara en lo que pensaba que sería el fin. Y funcionó. Ra's se vio desesperado y terminó asesinado por su hija, Misa. Aunque regresó eventualmente, Bane demostró ser sorprendentemente eficaz al derrotarlo una vez más. En resumen, Bane dedicó tanto esfuerzo a intentar acabar con Ra's como a intentar derrotar a Batman. Si eres seguidor de la caída de Batman, es posible que encuentres interesante la historia de Justicia Ciega, que fue publicada en las páginas de número 598 a 600. Fue escrita por Dee y contó con el arte de Nim. En esta trama, un villano enorme y musculoso llamado Bonesaker lleva a Batman al límite al quebrarle los huesos, dejándolo incapaz de combatir el crimen y conduciéndolo a ceder el manto a un sustituto rubio. Si esto te resulta familiar, y si el diseño de Bonesaker, con su máscara de lucha libre y los cables conectados a un cinturón de alta tecnología en sus muñecas, también te evoca algo, hay una razón para ello. La cuestión es que Ninun salió en 1989, 4 años antes de que Bane hiciera su primera aparición. Además, no es una historia oscura en sí misma, y fue el guionista de la exitosa película de Batman de 1989, y esta saga se publicó en 3 enormes números de 80 páginas, promocionados como una celebración del 50 aniversario de Batman. Al analizar ambas historias, resulta fácil ver Ninun como un prototipo de lo que sucedió unos años después. El Joker visitó a Bane en Arkham Asylum y le reprochó por la ejecución de su último plan. El Joker, al descubrir la identidad secreta de Batman, se enfureció porque Bane desaprovechó la oportunidad de matar a Alfred rompiéndole el cuello al mayordomo frente a Damian en lugar de hacerlo con el propio Bruce. El Urim nunca pudo perdonar a Bane por este error y juró matar al villano un día antes de retomar su propio plan para vencer al murciélago. Aunque el ataque del Joker fue finalmente interrumpido por Batman, el payaso logró escapar. No obstante, Inde aparentemente fue invadido por el Joker cuando diversas áreas, incluida la celda de la prisión de Bane, fueron contaminadas con veneno del Joker. Uno de los guardias supervivientes, llamado Liu O, descubrió que Bane, aún encarcelado, había sido transformado en un payaso y asesinado. Tras la divulgación de su muerte, Bane fue recordado con murales y vigilias en el distrito Little Santa Prisca de Owai Nufo, ya que se le veía como un símbolo de fortaleza para la comunidad. Bane hizo su debut en la pantalla grande en Geoff y Robin, y no fue precisamente la mejor interpretación del personaje. En esa película, se limitó a ser el secuaz de Uzumaki y ni siquiera pronunció una palabra. 14 años después, Bane regresó a la pantalla como el principal antagonista en la tercera entrega de la trilogía de Batman dirigida por Paul J. El Caballero de la Noche Asciende. En esta ocasión, fue interpretado por Ubi. Definitivamente, no estuvo ausente de diálogos. La peculiar y teatral voz de Bane de Hardy, proyectada desde detrás de un extraño aparato que parecía una máscara, generó reacciones diversas entre los fanáticos. La trama se basó en elementos de toda la historia de Bane en los cómics,
tomando las líneas generales de su relación con Xion, vinculándolo con la Liga de las Sombras y otorgándole una victoria similar sobre Batman. Aunque no vimos a Batman enfrentarse a sus enemigos más temibles, Bane quebró la espalda del Caballero Oscuro sobre su rodilla, dejándolo brevemente paralizado. Al igual que la mayoría de los villanos más populares de Batman, Bane tuvo su aparición en Batman, la serie animada. Mientras que personajes como el Sr. Fury y Lee ganaron nueva profundidad en la serie, la representación de Bane fue todo lo contrario. En lugar de concebir su propio plan para apoderarse de Oval Nuvo, la serie animada presenta a Bane simplemente como un secuaz musculoso contratado por Tung-Ti, aunque se le presenta como algo más meticuloso que otros personajes al recopilar información tras vencer a Yi, uno de los enemigos más formidables de Batman. Al final, Batman lo derrota sin enfrentar los problemas que había experimentado en los cómics. No obstante, hay un detalle interesante en sus apariciones animadas. En Yi-Fe se revela que en el futuro, la dependencia de Bane del veneno dejó su cuerpo marchito y debilitado, similar a un anciano. Esto no impidió que otro. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal para no perderte más momentos históricos sobre otros superhéroes.